Muy buenos días, queridas hermanas. Dios les bendiga. Sean muy bienvenidas en esta mañana. Le damos muchas gracias a Dios por la vida de cada una de ustedes, porque el Señor nos permite pues estar aquí reunidas para recibir su palabra. Él nos sana, Él nos fortalece, Él nos ayuda en todo momento, hermanas, porque su palabra es perfecta. Dice, transforma nuestra alma y también nuestra circunstancia. Amén. Pues vamos a orar. Primeramente le damos un saludo a nuestras hermanas de Lázaro Cárdenas, que el Señor les bendiga, sean también muy bienvenidas y nos da mucho gusto estar con ustedes en esta mañana. Ahora sí, mis hermanas, pues vamos a orar para poner delante del Señor este tiempo. Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, porque pues es un gozo, es un privilegio poder estar en esta mañana reunidas. Tú lo permites, Padre, porque tú nos amas como mujeres, tú nos creaste, Señor, y tu propósito es que te conozcamos todos los días, que vivamos por medio de ti y para ti, que te adoremos siempre en espíritu y en verdad, Señor. Te pido que esta palabra dé fruto siempre en nuestros corazones, mi Dios, que produzca ese cambio, que sea el que glorifica tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, pues el tema de esta mañana se llama de la religión a la adoración. De la religión a la adoración. Y la palabra religión se define como un conjunto de normas, rituales, obras, tradiciones, puertas y caminos de hombres que usurpan el camino que lleva a la salvación. Así que bueno, en vista de todo esto, el arma más poderosa que el diablo usa para apartarnos de Dios es precisamente la religiosidad. La religiosidad nos hace adoptar costumbres, posturas, apariencias de piedad, ¿no? Nos lleva a creer que somos más dignas, más santas o más justas porque hacemos cosas que nos hacen creer que estamos así como que a otro nivel. Digo, a veces no son cosas que digamos, pero espiritualmente podemos experimentarlas. Entonces, a veces nos sentimos a otro nivel porque oramos, leemos la Biblia, buscamos continuamente del Señor, estamos en la palabra, nos congregamos e incluso ejercemos algún ministerio. Y podemos ser pues cristianas religiosas simplemente. Bueno, te voy a pedir que me acompañes al Evangelio de Juan, capítulo 4, y vamos a ir viendo en el transcurso de la historia la transformación de una religión a una conversión y una adoración como estilo de vida. Juan 4, capítulo 5, vamos a hablar sobre la mujer samaritana. Dice Juan 4, 5, ¿ya estamos ahí? Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Está hablando de Jesús. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Bien, los samaritanos, dice ahí la Biblia que no se trataban entre sí. Bueno, los samaritanos, ellos eran mestizos, parte judíos y parte gentiles. Entonces, los judíos puros odiaban esa raza mixta, porque ellos sentían que esa raza había traicionado a su gente y a su nación por la mezcolanza que hubo. Entonces, los judíos puros conocían la ley
pero de una manera religiosa, de una manera juiciosa. Culturalmente las mujeres en esa época eran menospreciadas, pero también vemos que en estos tiempos, ¿no? Entonces eran menospreciadas y antiguamente se decía que a las mujeres no se les debía enseñar la Torá, es decir, el Pentateuco, la ley, porque la mente de la mujer no se consideraba apta para ser enseñada. Un hombre debía decir 3 bendiciones diarias y durante su oración matutina era dar gracias a Dios que no le hizo gentil, dar gracias a Dios que no le hizo mujer y dar gracias a Dios que no le hizo ignorante. Así que en los días de Jesús a las mujeres se les trataba pues de esta misma manera, se les consideraba sin valor, sin respeto, pero bueno, sabemos también que esas fueron leyes establecidas por los hombres y no por Dios. Jesús, obviamente, hermanas, pues no se mueve por ideologías humanas ni por ideologías religiosas. Él es Dios. Y a través de esta enseñanza, Él nos muestra que las mujeres somos valiosas para Él. En sí, pues el hombre, la mujer, hablando del ser humano, ¿verdad? Somos valiosas para el Señor y el Señor tiene planes preciosos para nuestra vida. Dice la Biblia que la mujer samaritana, pues que ella salió a buscar agua al pozo, ¿no? En una hora donde ella sabía que pues no había mucha gente ahí en el pozo. Y dice que era la hora sexta, que en términos reales es las 12 del día. Imagínense a las 12 del día, en pleno desierto, ¿verdad? Pues está el calorón en su plenitud. Entonces, pues por razones obvias no había pues mucha gente sacando agua del pozo. Entonces, bueno, ella llega ahí a buscar el agua y al verla a Jesús, dice la palabra que Jesús pues la vio, Él tuvo compasión de ella y se mostró a su vida en el momento perfecto, en el momento preciso. Él le muestra su profunda necesidad de salvación. Dios había planeado ya de antemano, en su preconocimiento, que esa mujer pecadora se encontraría con Él y hallaría esa agua de vida. Ahí en el mismo capítulo, en el versículo 10, dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, es decir, el regalo que Dios tiene para ti, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y bueno, podemos decir, pues qué fácil, ¿no? Que no me cueste, que no me cueste. El hombre generalmente tiene esa inclinación, ¿no? Hablando en términos generales, siempre tiene esa inclinación de buscar el camino fácil, que no le cueste, el camino de las religiones, de los pensamientos humanos, caminos que sean fáciles de obtener el éxito, de obtener lo que humanamente la gente quiere. Caminos que en apariencia llevan a esa felicidad, a esa satisfacción temporal, pero que al final son caminos de muerte, porque son caminos que no conducen al Señor. La misma palabra lo dice: solamente Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, la mujer creyó que si recibía esa agua que Jesús le estaba ofreciendo, no tendría que volver al pozo cada día,
Pensó que Jesús le estaba ofreciendo una vida fácil, sin problemas. Rapidito, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado en el pasado decir, ven a Cristo y tus problemas se te acabarán, ¿no? Y por eso vemos que Pare de Sufrir está lleno, porque les prometen cosas que no son reales. Pero Cristo no vino para que nosotros no tuviéramos dificultades. Él vino a cambiar nuestro destino de muerte a vida. El Señor vino para que no nos fuéramos al infierno, tú y yo. Entonces, la mujer no entendió de momento lo que Jesús le estaba diciendo cuando le decía que Él tenía esa agua para ella, esa agua de vida eterna a la que el Señor Jesucristo se refería. En el versículo 16 dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Si tú observas, mira, ¿qué le dice aquí el Señor? Primero le dice el Señor a ella, llama a tu marido, ¿no? Ve por tu marido. Entonces ella le dice, bien, le dice, es que pues no tengo marido. Y entonces el Señor le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, ¿no? Y 5 maridos, le dice el Señor, has tenido, esto has dicho con verdad, no tengo marido, le dice el Señor. Y entonces, cuando el Señor le dice, ve por tu marido, ella se sale por la tangente, ¿no? ¿Sí observaste? Le contesta con otra cosa y le dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decir, permíteme que ya se me movió aquí. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Qué tenía que ver una cosa con la otra? Bueno, la inclinación humana siempre es salirnos precisamente por la tangente cuando somos confrontadas con nuestro propio pecado. Ese hombre con el que estás no es tu marido. Qué sabrosas están las galletas Marías, ¿verdad? Oye, no es correcto que reacciones de esa manera. A mí me gustan más las saladitas. Es que lo dice por mí. Ya le fueron con el chisme al pastor. Y siempre nos queremos salir cuando somos confrontadas con esas áreas que sabemos que son pecado. El orgullo, la soberbia, tantas cosas, tantas situaciones. Y muchas veces se indigna uno y dice, lo dice por mí. Pero ¿cuántas veces ni en cuenta? ¿Cuántas veces el pastor está predicando y en realidad ni en cuenta, ni sabe lo que estás pasando en tu interior? Y en muchas sí, y en muchas sí se dice por ti, y por mí, y por cada uno de nosotros. Entonces, cuando esta mujer se da cuenta de que Jesús conoce su vida privada y la confronta con su pecado, ella trató de cambiar el tema de la conversación. Y le dijo, Señor, me gustan las galletas Marías. ¿No? Jesús le dice, ve y llama a tu marido. Y esta inclinación tenía esta indicación que Jesús le estaba dando, ve y llama a tu marido, tenía el propósito de despertar su conciencia y llevarla a que ella se sintiera confrontada y afrontara sus pecados delante de él. Entonces, vemos que ella se muestra de una manera religiosa, cambiando el sentido de la conversación. Una mujer conocedora de la ley y de la cultura judía, pero estaba en la urgente necesidad de salvación y conocer el verdadero amor que Dios tenía para ella. Ella había buscado saciar su sed en el pecado,
como muchas de nosotras también en el pasado, ¿no? Ella había intentado llenar el vacío de su corazón, su falta de amor, su falta de valor en el hombre. Y dice que por eso tenía 5 maridos, imagínate, ¿no? Uno no me satisface, bueno, el que viene. Tú tampoco, pues el otro, el que sigue. Y en 5 hombres ella buscaba su identidad. Pero Jesús le dio un mensaje extraordinario y le habla acerca del agua pura y fresca, la única agua que puede satisfacer su sed espiritual para siempre. Y le dice el Señor Jesús en el versículo 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Pero ve lo que le contesta Jesús. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Me imagino, hermanas, no sé, yo puedo imaginarme, no sé si te transportas a la historia, pero me imagino que esa palabra retumbó en los oídos de esta mujer cuando el Señor le dice, yo soy el que habla contigo. Y cuando vemos en la Biblia, en Éxodo, que Dios se le presenta a Moisés en la zarza ardiente y le di para que lo enviara a salvar a su pueblo de la esclavitud. Entonces dice ahí la escritura que Moisés le dijo al Señor, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de tus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Así que bueno, yo soy viene del verbo hebreo ser o existir, y con esta declaración Dios expresó que Él es autoexistente, eterno, autosuficiente e inmutable. Jesús, hermanas, se identificó como parte de ese santo y presente Dios a la vida de esta mujer samaritana. Y vemos lo maravilloso y la grandeza de nuestro Dios, que Él no ve nuestra condición, sino Él ve nuestra necesidad de salvación. Él no veía a esta mujer como una mujer adúltera, como una mujer que tenía muchos maridos, como una mujer llena de pecados. Al contrario, el Señor tuvo compasión de esta mujer y entonces el Señor vio esa necesidad que ella tenía de salvación. Y lo maravilloso de esto es que el Evangelio, las buenas noticias, es para todo el mundo, sin importar raza, tribu, lengua, posición social, ni pecados cometidos. La salvación es para todos. Y muchas personas piensan que para acercarse a Dios primero tienen que cambiar. Pero sabemos perfectamente que cambiar sin el Señor es completamente imposible. Nadie puede cambiar por sí mismo. ¿Cuántas veces en el pasado, sin nosotras conocer del Señor, intentamos cambiar aspectos de nuestra vida? Y nunca pudimos. Lo lográbamos por un ratito, pero al rato estábamos cometiendo las mismas cosas, porque sin Dios es imposible que se suscite un cambio en nuestra vida. E incluso, ya como cristianas, cuando uno se aparta del camino y se aleja de Dios, no se siente esa persona con la capacidad de darle la cara a Dios y tener una actitud de arrepentimiento por sus pecados, porque piensa que Dios ya no le puede perdonar. A veces podemos escondernos en la religiosidad y aparentar una vida espiritual, sonreír, pero por dentro llorar,
aunque nos congreguemos en una iglesia cristiana donde se predique el evangelio, aunque cantemos alabanzas, aunque levantemos las manos, aunque nuestro lenguaje sea cristiano, muchas veces estamos viviendo vidas de apariencia, vidas religiosas, porque dejamos de poner nuestra mirada en las cosas de Dios y ponemos la mirada en las cosas perecederas, en las cosas del mundo que solo nos agobian. Y un día, déjenme tomar tantita agua, por favor. Así que bueno, un día, hermanas, que no buscamos a Dios, se convierte en 2, 3 días. Estos 2, 3 días que no buscamos a Dios se convierte en una semana, se convierte en un mes, se convierte en varios meses e incluso se convierte en años. Y muchos permanecen en el cristianismo como una religión nada más. Voy a la iglesia, me congrego, pero llego a hacer las mismas cosas de todos los días. Religión y solamente religión, no relación. La mujer samaritana había buscado saciar 5 veces en distintos 5 hombres el amor, la protección, la provisión y el cuidado que solo Dios podía dar. Y sabes, tal vez en su tercera relación fallida ella dijo: esta es la buena. Ahora sí, las cosas en este nuevo matrimonio van a funcionar, van a cambiar. Pero no pasó nada. Luego vino la cuarta y no funcionó. Vino la quinta y no funcionó. Ella era una mujer insatisfecha, porque solo Dios es el único que puede llenar ese vacío que muchas veces hay en el corazón. Solo Dios puede llegar a la raíz del problema. Y sabes, a veces vemos a esta mujer, bueno, pues es que era una mujer que no conocía de Dios. Hermanas, nosotras conocemos de Dios. Y en ocasiones puede haber raíces ahí que solo están generando que tengamos una vida religiosa, problemas, conflictos. ¿Dónde ponemos nuestra mirada? Y entonces vemos cómo el Señor Jesús se muestra a esta mujer, como se ha mostrado a ti y a mí. Y entonces el Señor nos sacia esa sed, pero no con esa agua natural, sino que con el agua espiritual que realmente sacia, esa fuente de agua viva que solo proviene de nuestro Señor Jesucristo. Probablemente tú has buscado en tu esposo, has buscado en tus hijos, en tu trabajo, aún en la religiosidad a través de normas, reglas que tú misma te has impuesto. Somos religiosas también cuando sabemos qué es lo que debemos hacer para agradar a Dios, pero no lo hacemos por temor a desagradar al hombre. ¿Cuántas mujeres dicen: es que si hago esto, mi esposo se va a enojar? Es que si voy a la iglesia, mi esposo se va a enojar. Bueno, yo sé que aquí todas vienen a la iglesia, ¿no? Pero ¿cuántas cosas a lo mejor dejas de hacer si tu esposo es inconverso o no lo sé, por temor a que él se enoje? Por temor a veces hay mujeres que dicen: es que si hago esto, si saco la Biblia delante de él, es que él se va a enojar y va a haber los conflictos y va a haber problemas. Y disfrazamos las cosas. Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, nos es contado como pecado. Y también dice que maldito es el hombre que confía en el hombre. Isaías 29:13 dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado.
religiosidad. Somos religiosas cuando juzgamos a los demás por los pecados que cometen. Cuando, ay, de verdad, ¿qué continuo es esto? Fíjate, somos religiosas cuando juzgamos a los demás por los pecados que cometen, cuando muy probablemente nosotras estamos cometiendo los mismos pecados. Con mucha facilidad vemos la paja en el ojo ajeno y dejamos de ver la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Y sabes, hermana, mira, te voy a dar un consejo. Mucho cuidado con decir, yo nunca haría eso. Nunca lo hagas. Nunca digamos, es que yo nunca haría eso. Probablemente tú ves que alguien está haciendo algo incorrecto, que tú dices, no parece cristiana, se comporta como cualquier filistea incircuncisa. Y entonces la inclinación al juicio siempre es que yo nunca lo haría. No lo hagamos. No juzguemos de tal manera, porque literalmente estamos trazando nuestro propio camino para caer justamente en ese mismo pecado. Por eso el dicho que dice, calladitas nos vemos más bonitas. Porque es peligroso eso. Es peligroso cuando decimos, es que yo no lo haría. Es que no, cuidado. Te estás poniendo literalmente en esa plataforma donde vas a ser enjuiciada por las mismas cosas que estás enjuiciando. Dice la Biblia que el que crea estar firme, mire que no caiga. Así que seamos cuidadosas con los pecados ajenos, veamos los propios y llevémoslos cada día al Señor. Señor, ayúdame en esta situación, en esta parte de mi carácter, ayúdame. Y si vemos que el hermano peca, que la hermana peca, pues hermanas, guardemos nuestra boca y ayudémosle, oremos. Y entonces cuando tenemos esa actitud de orar por aquel que vemos que ha caído, de orar por aquella mujer que vemos que no va en el camino correcto y le podemos exhortar de la manera correcta, considerándonos a nosotras mismas, estamos poniendo la plataforma para que ese trato para nosotras sea igual. Cuando caigamos, cuando nos equivoquemos. No que deseemos caer, nadie desea caer. Pero sí tenemos que ser muy cuidadosas porque todos pecamos. Y la Biblia es clara cuando dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. También somos religiosas cuando ponemos a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres, el trabajo o cualquier cosa antes que a Dios. Dice la palabra, el que ama más a padre o a madre, a hija o a hijo. Y podríamos añadir al carro, al trabajo, el guardarropas, etcétera. Dice, no es digno de mí. Todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Muchas de las cosas espirituales tienen su comparación con las cosas físicas. Así como nuestro cuerpo, ¿no?, tiene hambre y sed, ¿no? Pues de la misma manera nuestra alma necesita agua y alimento espiritual, porque de lo contrario vamos a caer en la religiosidad. Solo conozco, lo sé, pero vivo como me place. La mujer samaritana ya fue libre de esa religiosidad. Sus ojos fueron abiertos a través del Señor Jesucristo. La condenación y la vergüenza se fueron y entonces, fíjense bien, ella pudo decir a los demás, me ha dicho todo cuanto he hecho. Y ella se convirtió en una gran evangelista. Y después el pueblo, los samaritanos, creyeron por la palabra que ella les estaba hablando respecto de Jesús. Dice Juan 4:28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Verso 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo
cuanto he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Vemos a una mujer de la cual Dios tuvo compasión de ella, ¿no? Y esta mujer pasó de la religión a la adoración. Y tú a lo mejor tú digas, te estés analizando, porque esta palabra nos debe llevar a analizar nuestra vida espiritual realmente. ¿Somos religiosas o somos verdaderamente mujeres que vivimos en espíritu y en verdad? La mujer samaritana pasó de la religión a la adoración, a la conversión primero y posteriormente a la adoración. Y dice el 23 de Juan 4:23, dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que el Señor busca que le adoremos en verdad, que nuestras palabras, hermanas, sean congruentes con nuestros hechos. De hecho, esa es la vida cristiana, ¿no? Nuestras palabras deben ser congruentes con nuestros hechos, de una verdadera transformación genuina. La verdadera adoración es aquella que las palabras y las acciones actúan al unísono, juntas, para no ser acusadas de hipocresía. Somos llamadas a una alabanza y a una adoración genuinas en toda nuestra manera de vivir. Y siempre lo comento, no perfectas, pero sí mujeres de Dios, temerosas de Dios, mujeres pecadoras arrepentidas. La adoración va directamente ligada a nuestra comunión con Dios, y la oración es el principal medio que nos permite amar a Dios, alabar a Dios, exaltar a Dios y adorar a Dios. La adoración es un estilo de vida basada literalmente en la obediencia. Pero ¿qué dijo Pedro? Dura es esta palabra, ¿no? Hermanas, ¿es dura la palabra? Sí, es dura la palabra. ¿Por qué? Porque nos confronta con nuestro pecado. Nos confronta. Y muchas veces cuando nos habla el Señor de nuestro pecado, a través de la enseñanza nos confronta. Y a veces decimos: Señor, es verdad, Señor, ayúdame. Pero ¿qué sucede cuando salimos de aquí? Llegamos a ver las mismas cosas en la televisión, a hacer las mismas cosas, a decir las mismas palabras, a actuar de la misma manera. Es religión, no adoración, no convicción. Entonces, la adoración es un estilo de vida. Esa es la adoración. Dice en Hechos capítulo 16, 25. ¿Ya estamos ahí? Hechos 16, 25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Bueno, sabemos que Pablo y Silas fueron azotados, ¿no? Y fueron encarcelados y fueron atados con grilletes. Pero ellos, dice que en medio de toda esa situación oraron al Señor y cantaban. Ellos adoraron, no importando la circunstancia que ellos estaban viviendo. Pero ¿cuántas veces nosotras en medio de las circunstancias nos vamos para abajo? Nos achicopalamos. Dice que ellos, fíjense, adoraron.
oraron, cantaron al Señor himnos, y entonces dice que los presos oían, y esa oración y alabanza va de la mano con el testimonio. Eso fue lo que hizo que el carcelero y toda su familia se convirtieran al Señor. ¿Qué dice la palabra? Todo lo que respira, alabe al Señor. Vamos por favor al Salmo 150. Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento, alábenlo por sus proezas, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo con sonido de trompeta, alábenlo con el arpa y la lira, alábenlo con panderos y danzas, alábenlo con cuerdas y flautas, alábenlo con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes, que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Y este salmo, fíjate, se refiere precisamente a la adoración como un estilo de vida en amor a Dios por sobre todas las cosas y por sobre toda circunstancia. Ahí nos está diciendo, alábelo en cada circunstancia y en cada aspecto de la vida. En la alegría, en cualquier circunstancia, nunca perder el gozo, en la gratitud por su creación y cómo Dios comparte su creación con nosotros, en la fe en Cristo y en la devoción por su palabra. En nuestro diario vivir está diciendo este salmo, todo lo que respira, alabe al Señor. Permítanme, por favor, porque se porta mal este iPad. Así que bueno, la Biblia nos muestra siempre el camino y podemos ser buenas personas, hermanas, hacer buenas cosas, ser generosas con los necesitados, pero sabemos perfectamente que la salvación no es por obras, es por gracia. Y las buenas obras deben ser el fruto de nuestra conversión. Así que, hermanas, yo no sé, solo Dios conoce lo más íntimo en tu mente, en tu corazón, como en el mío, en nuestras reacciones, en nuestro hogar, en nuestra conducta. Pero la base del verdadero adorador es nuestro Señor Jesucristo. Si tú, hermana, batallas con las mismas cosas de hace mucho tiempo, hay que analizar si estamos siendo religiosas, si estamos siguiendo solo una religión o si estamos siguiendo el verdadero camino, que es el Señor Jesucristo. No importa que ya seamos convertidas, no importa que seamos salvas, podemos ser mujeres religiosas. Y Dios quiere usar nuestra vida para su gloria, para que otras mujeres crean en Jesús como el único y suficiente Salvador que puede libertarnos de los pecados y hacernos vasos nuevos. Así que mis hermanas, pues me animo y les animo a que busquemos con todo nuestro corazón al Señor, al único que puede saciar nuestra vida y quitarnos esa sed espiritual que a veces hay en muchos casos, aún como mujeres cristianas. Hay esa sed, hay ese vacío, hay esa necesidad del Señor, por falta de búsqueda de Dios, por falta de pasar tiempos en su palabra. Dice el versículo 14 de Juan 4, dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Entonces, cuando como cristianas tenemos sed, es porque no bebemos el agua de la palabra diariamente. Y por eso, a veces andamos con la garganta seca en el desierto. Pero en lugar de tomar el agua viva, tomamos coca. No, tomamos coca. Pero dice aquí, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él
una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer samaritana dijo: sé que ha de venir el Cristo. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y Jesús es el que habla con nosotras cada mañana que le buscamos, cada mañana que vamos a su escritura y leemos su palabra. Jesús es el que habla con nosotras cada vez que nos congregamos y nos reunimos y recibimos la predicación, la palabra que Él ha adecuado, que Él ha diseñado para ese día, para su iglesia. Cada miércoles, cada domingo, cada reunión de matrimonios, cada reunión de mujeres, es el agua viva que estamos recibiendo literalmente de parte del Señor. Así que bueno, acerquémonos confiadas al Señor, porque Él quiere restaurar ese corazón, Él quiere saciar esa sed que probablemente en alguna área tú dices: me siento seca, me siento vacía. Probablemente has dejado de buscarle y te sientes desanimada. Y ese desánimo te hace pensar que Dios ya no te oye o que no le importas a Dios. A Dios le importamos mucho. Tanto que continuamente Él nos está hablando. Continuamente el Señor quiere tener ese tiempo con cada una de nosotras. Más bien nosotras somos las que llegamos tarde a esa cita, o en muchas ocasiones no llegamos a esa cita. Cuando una persona dice: es que tiene tanto tiempo que no busco a Dios, que me siento tan lejos del Señor, ¿para qué le busco? Si ya sé lo que tengo que hacer, ¿para qué hago esto? Eso es una mentira del diablo. No tienes que esperar a sentirte con fuerza, con energía, con vigor, con ánimo de buscar a Dios. Tienes que ir a la fuente de agua viva para que sacie esa sed. Porque de lo contrario, cada vez te vas a ir secando como esa plantita, ¿no?, que no tiene agua y se seca hasta que su raíz, esa resequedad llegó a su raíz y entonces ya no tiene remedio. Dice la Escritura en Isaías 1:18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que, hermanas, no desperdiciemos más el tiempo. Vayamos a esa fuente, a esos manantiales de vida, a través del Señor Jesús, a través de su palabra. Dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. No esperes, no esperemos a que algo suceda para que entonces sí vayamos y que querramos saciar esa sed. Ahorita hay vida, hay esperanza. Vayamos al Señor. Por eso Él dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Vemos esa transformación en la mujer samaritana, como de una religiosidad pasa a ser una mujer que es saciada en el Señor. Buscó por todos los medios su saciedad, pero solo Cristo pudo llenarla de lo que ella necesitaba. Ella necesitaba la salvación, pero necesitaba también conocer el gran amor de Dios. Y entonces el resultado fue que fue y le habló a muchos lo que Dios había hecho con ella. Hermanas, ¿evangelizamos nosotras? ¿Le hablamos a las familias, a nuestros conocidos? Porque de repente la gente piensa que esa solo es labor de los pastores y que los pastores son los que tienen que ir a los afligidos, pero no, esa labor es para todos en general, para la iglesia en general. Ir y dar las buenas nuevas de salvación, para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Así que, mis hermanas, vamos a esa fuente de agua viva que es el Señor, porque te voy a decir algo. Qué bueno y gloria a Dios por eso, que tú tengas una constante comunión con Dios. Pero si no es tu caso, dice el Señor,
vengan a beber de esa agua y sacia tu sed en Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a escuchar una alabanza. Creo que ya la has escuchado en el pasado, es conocida. Pero el único que puede renovarnos, restaurarnos es nuestro Señor Jesús. Y el único que puede hacer que ya no seamos igual en nuestra manera de vivir es nuestro Señor Jesús. Así que digámosle al Señor: renuévame, Señor Jesús, porque ya no quiero ser igual. Todo eso que hay en mí necesita ser cambiado. Levanta tus manos al Señor. Vamos a decirle: Señor, vengo delante de ti. Renuévame, Padre. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Dile al Señor: Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Así es, y en esa misma actitud de adoración al Señor, tú puedes decirle en esta mañana: Señor, necesito de ti cada día, Padre. Señor, ha habido momentos donde he experimentado esa sed espiritual, pero tú eres mi Dios, mi fuente de agua eterna. A ti clamo, querido Salvador. Ayúdame, Señor, sacia mi sed, sacia mi necesidad, porque, Señor, yo soy tu hija y quiero alabarte con todo mi corazón, con todo mi ser, con todas mis fuerzas, y servirte de la misma manera.
Sé tú siempre el que ocupa el trono de mi corazón. No importa las circunstancias, mi Señor. Lo que importa es que yo verdaderamente sea una adoradora en espíritu y en verdad. Que mi vida dé testimonio de que tú vives y que tú reinas en mí, en mi familia, en mi iglesia. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y gracias a Dios por su palabra. Él es fiel. Vamos a orar también por los